Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Giovanna Luconi Fortis, médico veterinario de la Corporación Ganadera. Yo estoy a cargo del proyecto de inseminación artificial a tiempo fijo. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la gestión reproductiva en fincas ganaderas. Esta presentación está más enfocada en la parte administrativa como tal de la reproducción. Realmente creo que a veces es un poco difícil para la gente pensar en una finca como una empresa, pero realmente eso es lo que son y es como las tenemos que ver, porque realmente si las vemos así vamos a poder sacarles muchísimo más provecho y vamos a poder aprovechar una mejor rentabilidad inclusive de la misma. Lo que es el proceso administrativo, por definición, es un conjunto de etapas cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la forma más eficiente posible. Entonces, estas etapas son la planeación, que viene a ser un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo. Después está lo que es la organización, que es donde vamos a ver qué materiales necesitamos, los servicios, las herramientas, el capital, el recurso humano, y también identificar las responsabilidades que le vamos a delegar a estas personas. Ya lo que es la dirección y la coordinación va a ser donde vamos a hacer realidad, donde realmente vamos a arrancar con todo lo que ya hablamos en lo que es planeación y organización. Y por último está el control, que lo vamos a llevar por medio de registros y libros, donde vamos a anotar resultados, y, donde vamos a anotar datos, vamos a poder analizar resultados y vamos a poder tomar decisiones mucho más acertadas y inclusive, si es necesario, tomar medidas correctivas. Entonces, lo que es la planeación sería el primer paso de este proceso administrativo, donde vamos a determinar cuáles son nuestras fortalezas, las oportunidades como empresa, las debilidades y las amenazas. Entonces, por ejemplo, en la parte de infraestructura de la finca, vamos a ver qué es lo que tenemos en este momento. Entonces, por ejemplo, contamos con mangas, tenemos cepos, si tenemos palpadero. En cuanto a los pastos, inclusive también podríamos meterlo en esta área. ¿Qué disponibilidad de pastos tenemos? Las áreas sociales cuentan con bebederos, en qué estado están, los aleros, las áreas sociales, etcétera. Lo que es el equipo y los materiales que necesitamos van desde cosas tan simples como sogas, jeringas, guantes, nariceras, etcétera, ¿verdad? Y el estado en el que estén también esos materiales. En cuanto a los colaboradores, necesitamos saber acerca de sus habilidades, la experiencia que pueden tener, la relación que hay entre ellos, el conocimiento que tienen, inclusive el nivel de alfabetismo que tienen es muy importante, porque dependiendo de eso también podríamos jugar un poco con cómo vamos a desarrollar todas estas ideas que vamos a ir planeando. Entonces, por ejemplo, si es una persona que no sabe leer, entonces vamos a tener que trabajar más con colores, con números simples, cosas de ese tipo para que todo se lleve de la mejor manera. Lo que son los animales, tenemos que conocer con qué animales estamos trabajando, si son animales mansos, si son animales un poco más agresivos, ya que de esto depende el manejo que le vamos a dar a esos animales. Y ya lo que es el presupuesto, saber qué tan alto o qué tan bajo es nuestro presupuesto para poder jugar
con eso, ¿verdad? Hay casos en que el presupuesto es un poco más bajo y vamos a tener que ponernos las metas en plazos un poco más largos. Y en el caso de presupuestos más altos, tal vez podamos lograr más cosas más rápido. Sin embargo, esto no es algo que nos tiene que desanimar, ¿verdad? Simplemente tenemos que ordenarnos un poquito más y determinar qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ese punto donde nosotros queremos llegar, aunque sea un poquito más lento, pero siempre de una manera más ordenada. Y por esto es que viene todos estos pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, continuando con el tema de la planeación, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la línea de negocio que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando en este momento, ya sea es una finca lechera, de carne, de cría, determinar si tenemos todos los animales identificados con un número único e irrepetible en el acto. Este, a veces no hay ningún animal identificado, a veces hay uno que otro que todavía no se le ha puesto arete o no se ha marcado. Entonces, vamos a definir cuál método de identificación vamos a utilizar y vamos a cotizar ese método también, ya sea un arete o si vamos a marcar con fierro. Ya lo que son los registros, vamos a determinar cómo vamos a llevar esos registros, si va a ser por medio de un cuaderno, como un cuaderno de escuela, digamos, o si lo vamos a hacer por medio de fichas o hojas de portafolio, cualquier cosa que vayamos a utilizar, vamos a definirlo y vamos a definir también la información que va a ir en esos registros. Esto es muy importante porque nos puede dar muchísima información. Podemos controlar de forma individual los datos productivos, sanitarios, genéticos, económicos, de manejo y por supuesto reproductivos, ¿verdad? De cada uno de los animales. Podemos controlar los tratamientos también de cada uno de los animales y darles el seguimiento adecuado. Esto es un ejemplo de lo que considero que debería de tener un registro como mínimo, ¿verdad? Como información mínima. Entonces, tenemos acá el número del animal, el número de identificación. Si tenemos información del padre y de la madre, el control de peso desde el nacimiento al primer servicio o en caso de que se vaya de la finca antes, de que se descarte antes, pues llegar ahí hasta el destete, por ejemplo. Lo que es el control reproductivo, cuál es el resultado de las palpaciones, qué diagnóstico da el médico veterinario ese día y cualquier otra observación que sea importante de anotar, ya sea cualquier alteración, cualquier tratamiento que tenemos que aplicar posterior a ese diagnóstico, etcétera. Lo que son los partos, vamos a anotar la fecha y la información de la cría, ¿verdad? Lo que es el número de identificación que va a acompañar esa cría ahora, el sexo, el peso de la cría al nacimiento y el padre. Ya en la sección de notas, ahí podemos anotar cualquier cosa que se nos ocurra que es importante anotar. Entonces, cosas como, por ejemplo, un tratamiento. Entonces, ahí podemos anotar el seguimiento del tratamiento, los días que se aplicó, quién lo aplicó, hasta la hora, si quieren pueden ir anotando ahí. Pueden anotar si detectaron celo en alguna vaca, si de repente vieron al toro montando, o sea, si todo lo que ustedes vean, qué sucede, lo pueden ir anotando ahí. Muchas veces esas anotaciones nos ayudan mucho a los médicos veterinarios en el momento en que estamos realizando una evaluación a más o menos ya saber de previo qué es lo que podríamos encontrarnos en esa vaca antes de realizar esa palpación y así también poder comparar. Inclusive si ven, por ejemplo, que el toro saltó a la vaca muchas veces y estamos palpando
y no estamos detectando ninguna preñez, entonces ir poniendo atención a todos esos casos. Entonces, realmente todo lo que puedan anotar siempre va a ser ganancia. Bien, ya lo que es la parte de las visitas veterinarias, pues sí es importante que sea que sea una cosa rutinaria como tal. Ojalá que sea una visita bastante integral, que le saquen al jugo al médico veterinario en esa visita. Realmente las visitas veterinarias son mucho más que una palpación. Muchas veces lo ven solo para palpaciones, pero en realidad nosotros podemos llegar y ayudar en un montón de áreas de la finca. Entonces, podemos ver, por ejemplo, lo que es la condición corporal, la locomoción de los animales, si hay alguna renquera, por ejemplo, y dar una recomendación, ¿verdad?, al respecto. Este, inclusive si vemos algún tema de infraestructura que podría mejorar, también podemos hacer ese tipo de recomendaciones. Si de repente vemos que algún animal presenta alguna sintomatología clínica o ustedes reportan alguna sintomatología clínica, podemos verlo también. Y pues por supuesto, ya en lo que es evaluaciones reproductivas, en el caso de palpaciones, determinar, por ejemplo, si hay alguna inflamación a nivel de útero, quistes, algún tumor, cualquier tipo de anomalía que podamos detectar en la palpación y recomendación de tratamientos también, ¿verdad? Que podamos dar de acuerdo a los hallazgos. Así también se pueden realizar recomendaciones de metodologías o inclusive tecnologías que se pueden utilizar para poder planificar de una mejor manera la reproducción de la finca. Eh, Importante mencionar que las evaluaciones andrológicas son sumamente importantes. Recuerden que los toros son 50% responsables por la reproducción de la finca, entonces es muy importante que se realicen esos exámenes andrológicos al menos una vez cada 6 meses para asegurarnos que es un toro apto para reproducción y que en caso de que se presente algún problema a nivel reproductivo en la finca, saber que no es el toro el que está dando el problema y poder abordarlo de otra forma. Ya lo que es el programa de sanidad, esto va muy de la mano con la visita veterinaria. Realmente no hay un protocolo de vacunación y de desparasitación que se pueda utilizar a nivel global, así como una receta de cocina, ¿verdad? Realmente eso sí tiene que ser planeado, ¿verdad? O recomendado por el médico veterinario a cargo, y debería ser un protocolo específico para esa finca. Entonces, nos va a recomendar cada cuánto se debe vacunar, con cuáles vacunas vacunar, cuáles animales, qué desparasitante utilizar, cada cuánto utilizarlo. Entonces, todo esto va a ser de acuerdo a los hallazgos también que se vean en esa visita veterinaria. Entonces, ¿por qué vamos a planificar la reproducción del hato? Bueno, porque tenemos objetivos, ¿verdad? A nivel reproductivo queremos mejorar los parámetros reproductivos, queremos reducir el intervalo entre partos, reducir el número de días abiertos. Hay fincas que tienen más de 400 días abiertos para un animal y eso pues día con día es perder plata. Entonces, sí tenemos que procurar mejorar esos parámetros reproductivos, tener un mejor manejo de las hembras de acuerdo al momento en el que estén del ciclo estral o de gestación, inclusive poder planear las pariciones por época de año. Eh, Dependiendo de la zona del país donde esté la finca, hay épocas del año donde es mejor que se den las pariciones de acuerdo a la disponibilidad de pastos, por ejemplo. Este, Otro objetivo es tener un hato sano. Si tenemos como parte de la planeación visitas rutinarias y además protocolos de sanidad, vamos a tener
un acto donde podamos prevenir abortos, muertes embrionarias, infecciones uterinas, inflamaciones. Vamos a poder mantener la condición corporal bastante estable y por supuesto vamos a reducir costos en tratamientos que vamos a poder evitar, ¿verdad? Debido a esto. Vamos a poder seleccionar también los mejores animales según los datos productivos y reproductivos y poder tener un programa de selección de reemplazos. Ya en la parte económica vamos a poder elaborar un presupuesto mucho más acertado y más ordenado, de acuerdo a las metas que nos propusimos a corto o largo plazo, mejorar los parámetros productivos y uno de los más importantes, creo yo, es la parte de planificar las ventas. Como ya hablamos, podríamos inclusive pensar en tener pariciones planeadas, ¿verdad? Épocas de parición. Entonces, si tenemos eso, vamos a poder planificar las ventas y de esa forma poder estimar rendimientos esperados. Ya al final de la planeación, deberíamos de tener bien claro cómo y cuándo vamos a iniciar con todas estas acciones. Ya después vamos con la parte de la organización, donde vamos a hacer realidad todo lo que ya planeamos. Entonces, en este caso, vemos en todas estas imágenes todo lo que ya hablamos en la parte de planeación. Ahora entonces vamos a determinar qué materiales necesitamos, los servicios, el capital que vamos a tener que invertir en todas estas acciones, el recurso humano que vamos a necesitar y vamos a identificar las responsabilidades que vamos a tener que delegar a los colaboradores. Entonces, por ejemplo, costo de materiales va desde cosas tan simples como las jeringas hasta ya también lo que son equipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la identificación de los animales, no serían solo los aretes, sino también la areteadora. Hay que determinar quién va a ser responsable de hacer ese procedimiento, si vamos a tener que aplicar vacunas o desparasitantes, quién va a estar a cargo de eso, tenemos todo el material necesario. Todo esto que es bastante importante. Y además, en el caso del recurso humano, me gustaría mencionar también en esta parte lo que son las capacitaciones. Es importante mantener personal capacitado todo el tiempo y actualizado, ¿verdad? También en todos los temas. Este, Capacitarlos, por ejemplo, en sujeción de animales, en el manejo general, ¿verdad? De lo que es el hato y cómo quiere el productor manejar la finca, en arrear los animales, eh, detección de celos, muy importante que haya una buena capacitación de detección de celos, especialmente en las fincas donde el sistema es de monta natural, ¿verdad? Entonces sí necesitamos a alguien muy bien capacitado para ese tema de la detección de celos. En el caso de que haya que realizar la atención de algún parto, también saber a alguien que sepa por lo menos qué hacer en ese momento. Este, y de acuerdo a esas capacitaciones, también nos vamos a poder dar cuenta de quién tiene más facilidad para realizar una u otra tarea. Y de acuerdo a eso vamos a definir las responsabilidades de cada quien. Entonces, ¿quién se va a encargar, por ejemplo, de que todos los dispositivos de identificación estén bien colocados, que el número sea legible, porque solo por un número que leamos mal a la hora de anotar en un registro, podemos tomar decisiones equivocadas con ese animal, ¿verdad? Darle un tratamiento que no necesita, por ejemplo, o inclusive llegar al punto de descartar un animal equivocadamente por no haber leído bien el número. Entonces, realmente el mantenimiento de los aretes es muy importante. Tiene que haber alguien
encargado de eso, alguien responsable de mantener los registros al día. Esto puede ser ya sea alguien de confianza entre los colaboradores o el mismo productor. ¿Quién se va a encargar de preparar a los animales previo a las visitas veterinarias, de meter los animales a la manga, de sacar los animales, en fin, todo el manejo a la hora de la visita del médico veterinario? ¿Quién va a anotar los hallazgos que el médico veterinario va este, mencionando a la hora de la evaluación de los animales? Ya sea que la vaca está ciclando, que hay una preñez, de cuántos meses es la preñez, etcétera. Si hay que aplicar alguna inyección en el momento, quién va a estar a cargo de eso. Muchas veces son fincas pequeñas donde hay un solo colaborador que tiene que dedicarse a todo, pero en algunos casos sí hay más de uno y tenemos que tener muy claro quién va a estar responsable de cada una de las cosas, ¿verdad? Ya lo que es dirección y coordinación, este, el productor debe velar porque se cumplan todas las actividades y que se vayan cumpliendo los objetivos, así como dirigir el equipo de trabajo. Entonces, muy importante el tema de la comunicación con el equipo de trabajo. Tiene que haber una muy buena comunicación, tiene que haber una supervisión de cómo se están llevando a cabo cada una de las tareas. Y bueno, ya para este punto, todos deberían de tener bastante claro qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Eh, Siempre mantener un inventario de materiales y herramientas, desde cosas tan simples como que todos tengan botas para trabajar, que hayan buenas sogas, eh, que hayan buena cantidad de jeringas, que los medicamentos que tenemos ahí estén en buen estado, que estén en un lugar correcto, ¿verdad? Donde tienen que estar los medicamentos, que no hayan medicamentos vencidos, etcétera. Y lo que serían los cronogramas, realizar un cronograma de tareas donde quede bien definido quiénes son los responsables de cada una de las tareas. Inclusive se puede hacer, por ejemplo, como si fuera un calendario, ¿verdad? Por mes o por semana, dependiendo de qué tantas actividades se tienen que realizar en la finca. Entonces ahí podemos ir poniendo quién es el responsable de cada una de las actividades y los días que tienen que realizarlo. Por ejemplo, podemos poner, bueno, que observación de celo, y entonces ahí ponemos el nombre de la persona que tiene que hacerlo y los días que le toca hacerlo, si es que se van como turnando, ¿verdad? En ese caso. Así lo mismo con cualquier otra responsabilidad, como lo son la aplicación de tratamientos o la rotación de potreros, atención de partos, en fin. Y lo que es el cronograma de visitas veterinarias. Es muy importante también que todos estén al tanto de cuándo va a llegar el médico veterinario para poder aprovechar al máximo esa visita, ¿verdad? Este, Saber si va para una visita rutinaria o si va para una visita un poco más específica por alguna problemática que se está presentando en la finca. Todo eso es importante tenerlo ahí. Y para ir finalizando, tenemos lo que es el control. El uso de estándares para evaluar los resultados obtenidos permite evaluar dichos resultados, compararlos, corregir y mejorar continuamente. Entonces, ese control, en el caso de una empresa como lo es una finca, lo vamos a llevar por medio de registros. Entonces, podemos tener un registro de la parte reproductiva, como el que mencioné anteriormente, el que les puse un ejemplo. Y además podemos tener también un registro
de gastos e ingresos, por lo menos. No tenemos que tener un libro contable necesariamente, pues sería lo ideal. Pero mientras tengamos datos de lo que estamos gastando y lo que ingresa, por lo menos con eso podríamos tener una buena idea de cómo va caminando el negocio en sí. Este, y ya lo que es la parte de reproductiva, pues lo hacemos con los registros que les mencioné anteriormente, anotando absolutamente todo lo que se considere importante, como les dije anteriormente. Entonces, recuerden, es muy importante poder detectar problemas y los problemas se detectan por medio de datos, ¿verdad? Midiendo y de esa forma vamos a poder corregirlos y tomar decisiones y medidas correctivas, ¿verdad? De ser el caso o acciones correctivas. Este, igual la toma de decisiones a corto o largo plazo se van a basar en un buen control que podamos tener en la finca. Bien, los mensajes que me gustaría que se puedan llevar para la casa hoy es planificar la reproducción nos permite tener un manejo más eficiente del hato, así como una mejor proyección de negocio. Como les decía anteriormente, planificar la reproducción nos permite hacer un montón de proyecciones y un montón de planes. Podemos determinar las épocas de aparición y de acuerdo a eso proyectar ventas, proyectar ingresos, proyectar inclusive decisiones que vamos a poder tomar dependiendo de todos esos datos o decisiones, ¿verdad? Que vayamos tomando. Las visitas veterinarias son mucho más que una palpación. De verdad, aprovechen cada vez que tienen una visita veterinaria, saquen el jugo al médico veterinario porque realmente podemos ayudar en muchas áreas. Y si fuera que hay un área en específico que no podemos ayudarles, probablemente vamos a poder remitirlos a una persona que sí lo va a poder hacer. Por ejemplo, si ya es algo que tiene que ver con un zootecnista, con un nutricionista, con un agrónomo inclusive, entonces, pues haremos la recomendación del caso. Y por último, los registros nos permiten llevar un mejor control de la finca y así tomar decisiones informadas. No puedo decirles suficiente lo importantes que son los registros en una finca. Realmente, sin registros es imposible tener una idea real de cómo está la finca en ese momento, qué podemos hacer para mejorar, qué errores estamos cometiendo. Todo eso lo vamos a poder ver únicamente si llevamos un buen control de lo que está pasando en la finca. Si no, pues iba a ser un poco más difícil, ¿verdad? Poder corregir porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, con esto termino. Muchas gracias. Espero que les haya sido de mucho provecho. Cualquier duda, estoy aquí a la orden. De igual forma queda aquí mi contacto, número de teléfono y correo electrónico para cuando gusten contactarme. Y eso sería. Muchas gracias.